Listo, chicos. Entonces, como les estaba mencionando, a ver, ahorita ya comencé con la grabación. En primer lugar, para que quede constancia en la grabación, de verdad, discúlpenme por no, por la tardanza. Lamentablemente tuve que irme a hacer la prueba de COVID, pero no se preocupen, no es porque crea que tenga COVID, sino más bien es la de salida porque ya tuve. Entonces, eso, no se preocupen, hoy día vamos a ver nuestra clase tal y cual es, vamos a terminar toda nuestra materia con los ejercicios de exámenes, como les prometí, con ejercicios complejos de todas las distribuciones. Y el día de mañana vamos a ver una clasecita extra, no sé si sea de 1 hora y media, pero va a ser una clase extra en donde vamos a revisar R, vamos a revisar, por ejemplo, cómo sacar probabilidad con todas estas distribuciones. Déjenme ver si aquí en el grupo, para insistirles para que se ingresen, ¿ok? Entonces ya vamos a empezar en 2 minutos. Listo, chicos. Entonces, vamos a continuar con nuestra clase. ¿Se acuerdan de que nosotros el día de hoy habíamos quedado en lo de la distribución binomial? Bueno, vamos a hacer como que un pequeño recordatorio de lo que vimos ayer de la función binomial. A ver, entonces, en este caso, nosotros ya habíamos visto lo que es el experimento Bernoulli, ¿verdad? El experimento Bernoulli, nosotros sabemos que de este tipo de experimento se desprenden dos tipos de distribuciones, ¿verdad? La binomial y la binomial negativa. Ahora, perdón. La binomial y la binomial negativa. Este tipo de experimentos siempre se caracterizan por dos cosas, por dos eventos. Un evento de éxito o un evento de fracaso. Recuerden que la probabilidad de para que un evento tenga éxito es de P y para que fracase es de 1 menos P, que sería la probabilidad Q. Entonces, nosotros nos vamos a la distribución binomial. Nosotros ya conocíamos esas características, ¿verdad? De que en este caso la probabilidad del suceso, o sea, la probabilidad del éxito, se mantiene constante a pesar de que hayan en eventos o en ensayos o en experimentos, ¿sí? Y pues de esta forma nosotros vemos cómo es la distribución binomial. Vamos a volver a escribirlo aquí, ¿verdad? Vamos a escribirlo aquí en el whiteboard para no olvidarnos. Vamos a escribir aquí en la distribución binomial las características que nosotros
distribución binomial. Bueno, binomial lo que sea, no importa quién. Sabemos que hay n repeticiones o n ensayos, ¿verdad? Sabemos que n repeticiones, n ensayos, sabemos que son independientes entre sí. Sabemos que en este caso tenemos una probabilidad de éxito y una probabilidad de fracaso, que es igual a 1 menos p, y que esta probabilidad de éxito o fracaso se mantiene constante a pesar de que se hagan 1, 2, 3 repeticiones de ensayo. ¿Okay? Nosotros sabemos de que en este caso la variable aleatoria, que sigue una distribución binomial, tiene dos parámetros. Tiene el parámetro n, que es el número de repeticiones, y tiene el parámetro p, que es la probabilidad de éxito o de fracaso. Sabemos que la función de probabilidad para la distribución binomial es p de x igual a x, ¿okay? Donde hay la combinatoria de n, x, si no me equivoco es de p a la x, y de n menos, ¿cómo era? N menos x, 1 menos p, perdón. 1 menos p y arriba n menos x. Un momentito, vamos a ponerlo así, negro. No, perdón, estaba en rojo, no importa. 1 menos p a la n menos x. Si ustedes se lo quieren acordar como que de una manera más sencilla, simplemente es p a la x y q a la n menos x. ¿Ok? Entonces, recapitulando, eso fue lo que nosotros vimos el día de ayer. Hay que recordar que siempre debemos tomar en consideración dos cosas. La x, o sea, definir nuestra variable. Yo ya les había dicho cómo puedo identificar una variable que sea binomial. Cuando decía, por ejemplo, el número de repeticiones, intentos, ensayos, acciones, hasta lograr un X cantidad de éxito. O de fracaso también podría ser. Con una probabilidad P. Asimismo de éxito. ¿Ok? Entonces, recuerden que tenemos que tener en consideración lo que es X, lo que es N, lo que es P, ¿verdad? Sabemos que la media en este caso es N por P y sabemos que la varianza en este caso, si no me equivoco, era N por P y 1 menos P. N por P por 1 menos P. Ya. Entonces ya sabemos todo lo principal. X, cómo se identifica X, ¿verdad? En este caso la binomial NP, tenemos la función, tenemos la media y tenemos la varianza. Y tenemos que tomar en cuenta que el soporte va desde 0 hasta los n ensayos, ¿ok? Listo, entonces nosotros ya habíamos visto con respecto a qué es una variable binomial. Ahora vamos a hacer un ejercicio para poder reforzar eso, ¿sí? A ver, aquí nosotros tenemos un ejercicio. ¿Qué dice este ejercicio? Dice, de los correos electrónicos que un profesor encuentra en su revisión diaria, él ha establecido que el 30% provienen de estudiantes y que el resto de otras fuentes. Dice que una mañana cualquiera encuentra 35 emails en su buzón. Suponga obviamente la independencia de los envíos de correos. Ahora, nos preguntan tres cosas. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que 10 de ellos provengan de sus estudiantes? ¿Cuál es la probabilidad de que a lo mucho 10 de ellos provengan de sus estudiantes? Y dice, ¿cuál es el número promedio? ¿Y cuál es el número promedio de correos de estudiantes que recibe el profesor? Bueno, por favor lean el ejercicio, tienen 2 minutos, y quiero que de estas 3 preguntas me respondan aunque sea la tercera, ¿sí? Aquí ustedes tienen en este caso, déjenme ver si lo puedo alejar un poquito. Ahí lo estoy haciendo. Ya. A ver, déjenme ver si se puede ver. Sí, ya, miren. De estas 3 preguntas tienen unos 2 minutitos para que por favor me respondan la tercera pregunta. Inténtenlo, ¿sí?
Listo, chicos. A ver, ¿ustedes pudieron resolver esa tercera pregunta? Cuéntenme, ¿pudieron resolver la tercera pregunta? Dice, ¿cuál es el número promedio de correos de estudiantes que recibe el profesor? ¿Cómo podrían sacar eso de allí? Chicos, están ahí. Respondan, porfa. Respondan sí o no. Simplemente no sé, no entendí o alguna cosa. 35 por el 30%. Exacto, 35 por el 30%. Muy bien. ¿Cuál es su nombre, disculpa? Jan Rodríguez. Jan, sí, muy bien, Jan. Ahora, vamos a ver por qué. Bueno, vamos a desmechar así, hilito por hilito, qué es lo que nos dice nuestra pregunta. A ver, voy a hacerle captura para que ustedes puedan ver la pregunta aquí en el chat. Ahí les mando la pregunta para que ustedes puedan leerla. Y vamos a ir hilando fino en lo que tiene que ver. Bueno, dice en primer lugar, dice que de los correos que recibe un profesor, dice que él ha establecido que el 30% de estudiantes, dice que el 30% de ellos provienen de sus estudiantes y el resto de otras fuentes. Dice, una mañana cualquiera encuentra 35 emails en su buzón, supongo la independencia de los eventos. Ahora, ¿cómo yo siempre me doy cuenta de qué tipo de variable o tipo de distribución es? Con la pregunta que me están haciendo. Cuando a mí me están haciendo una pregunta sobre una cierta probabilidad, yo voy a poder determinar en este caso cuál es mi variable y qué tipo de distribución sigue. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en la primera pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que 10 de ellos provengan de sus estudiantes? Entonces, en sí me está diciendo de que X sería el número, ¿verdad? En este caso, siguiendo justamente el formato, modelo que les dije, por ejemplo, el número de veces o el número de llamadas, en este caso, hasta que una de las llamadas sean de los estudiantes. Porque miren, la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad que 10 de ellos provengan de sus estudiantes? Entonces, sería el número de llamadas hasta que una sea de sus estudiantes. Entonces, X seguiría una distribución binomial, ¿verdad? Con una media con un parámetro n y un parámetro n que sería igual a cuánto, chicos, de acuerdo al ejercicio. ¿Ese n de cuánto sería? De acuerdo aquí al ejercicio, ¿de cuánto sería ese n? Número de repeticiones, número de ensayos. ¿De cuánto sería ese n en este caso? Pueden desmutearse o escribirme en el chat. ¿De cuánto creen que sería ese n y de cuánto creen que sería esa probabilidad de éxito P? 35. Sí, exactamente. Serían 35 porque son los 35 emails, perdón. En vez de poner llamadas, debía haber puesto emails. O sea, quizás por eso los estoy confundiendo un poquito. El número de mails hasta que uno sea de sus estudiantes. Ya, y la probabilidad P, pues en este caso es el 0.30% que él indica que es el porcentaje de llamadas de sus estudiantes. Ahora Q se saca de manera muy sencilla. En este caso es 1 menos P, o sea, Q sería 1 menos 0.30, que sería 0.70. Entonces, ¿cuál es la pregunta? A mí la pregunta me dice lo siguiente, me dice, ¿cuál es la probabilidad de que 10 de ellos provengan de sus estudiantes? O sea, me dice, ¿cuál es la probabilidad de que 10 mails sean de uno de sus estudiantes? O sea, la probabilidad de que X sea igual a 10. Entonces yo aplico mi fórmula, sé que n es igual a 35, sé que en este caso X va a ser 10, yo voy a poner mi probabilidad de éxito, que es 0.30,
elevado a x, que es 10, y luego 1 menos 0.30, o pueden poner 70 de una vez, n menos x, 35 menos 10. ¿Okay? Entonces vamos a sacar esa probabilidad con la calculadora, saquenla ustedes también y vamos a poder escribirla allí. Ya, sale que es de 0.1453. Entonces, 0.1453, o sea, un 14.53%. Entonces, ¿cuál es la respuesta para esta pregunta? La probabilidad de que de los 35 mails que recibe el profesor, 10 sean de sus estudiantes, es de 14.53%. Entonces, chicos, recapitulemos para no perdernos, ¿sí? A ver, nosotros ya habíamos definido una función de distribución binomial, ¿verdad? Nosotros sabemos que en este caso la distribución binomial tiene esta x que sigue con estos parámetros que son n, el número de repeticiones. A veces hay algunas personas que al número de repeticiones, como yo les dije ayer, se les puede decir repeticiones, 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 se le puede decir ensayos, y en el caso de un ejercicio como esto, también se le puede decir como que la cantidad de cosas que tengo. Que en este caso la cantidad de emails, ¿ok? Puede ser cualquiera de esas formas. Puede ser el número de repeticiones, el número de ensayos, el número de experimentos, o la cantidad de cosas con las cuales yo poseo y en las cuales yo voy a buscar un éxito. Donde yo voy a buscar un éxito. Ahora, yo ya sé cuál es la función, sé cuál es la media, sé cuál es la varianza. Usualmente esta variable aleatoria se diría el número de repeticiones, el número de cantidad de ciertas cosas, hasta lograr a una cierta cantidad de éxito. Ahora, en este ejercicio de aquí, si ustedes se dan cuenta, yo tengo que X sigue una distribución binomial con una muestra, por así decirle muestra, de 35 mails. Podrían decirle muestra también si ustedes quieren. Con una muestra de 35 mails y una probabilidad del 0,30%. Ahora, ¿cómo defino yo mi variable aleatoria? Sería el número de mails o el número de cosas hasta, o sea, que yo tengo, hasta que en este caso una sea de sus estudiantes. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí la pregunta importante es, de los 35 mails, ¿cuál es la probabilidad que 10 sean de los estudiantes? Entonces, yo sé que en este caso los mails son los números de ensayos, los números de repeticiones, mi muestra, mi cosa con la cual yo estoy analizando mi éxito. ¿Y cuál es mi éxito? Que en uno de esos mails sea de los estudiantes. Entonces, yo planteo mi probabilidad de que X, en este caso, o sea, el número de mails, sean 10 mails que sean de los estudiantes. Simplemente aplico mi fórmula y saco mi probabilidad. Y finalmente concluyo con que la probabilidad de que, de los 35 mails que recibe el profesor, 10 sean de sus estudiantes. Quizás tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda con respecto a este ejercicio, chicos. Pregúntenme nomás, yo no me enojo, puedo repetirlo, alguna parte que no hayan comprendido.
Chicos, ¿alguna pregunta, quizás alguna duda? Pueden desmutearse o pueden, no sé, pueden escribir por el chat algo que quieran que repita. No hay problema. Antes de continuar con los otros. A ver, alguien me está diciendo algo. No, está claro. Listo, gracias Luis. Ahora, bueno, entonces chicos, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que me dice lo siguiente. Me dice que a lo mucho 10 de ellos provengan de sus estudiantes. Uy, dice que a lo mucho 10 de ellos provengan de sus estudiantes. ¿Eso qué sería, chicos? ¿Cómo yo podría expresar esa probabilidad? ¿Cómo yo expresaría que a lo mucho, esa es la pregunta, la probabilidad de que a lo mucho 10 sean de los estudiantes? ¿Cómo yo definiría esa probabilidad? P de X, ¿cómo sería? Igual, mayor, menor, ¿cómo sería? Sería menor o igual que 10. Exacto, sería un máximo. Muy bien, estamos entendiendo claro esto de los máximos y los mínimos. Menor o igual a 10. Perfecto, no hay ningún problema. No voy a desarrollar por completo esta probabilidad porque voy a tener que escribir la misma probabilidad a cada rato de cierta forma. Porque miren, sería la probabilidad de que X sea ninguna llamada más la probabilidad de que X sea igual una llamada más la probabilidad. Ya, ahora, ustedes dirán, ¿por qué no uso el complemento? Porque acuérdense que el complemento va desde 11 hasta 35. Ya que miren, si yo, por ejemplo, tengo la probabilidad de que a lo mucho sean 10 estudiantes, la probabilidad de que X sea menor o igual que 10. Y el complemento de eso es que X sea mayor que 10. En donde sería desde 11 hasta 35. Serían incluso más probabilidades. Probabilidad de que X sea igual a 1, X sea igual a 2, hasta la probabilidad de que X sea igual a 10. Recuerden que aquí lo único que va a ir variando es como que la forma de la probabilidad. Aquí, por ejemplo, va a ser 35 con 0, ¿verdad? Va a ser 0.30 con 0, va a ser 0.70 con, en este caso, 35 menos 0. Para la siguiente va a ser 35 con 1, 0.30 en este caso con 1, 0.70 con 35 menos 1 y así sucesivamente. Simplemente tienen que ir reemplazando los valores. No hay mayor ciencia en eso. Ahora, nos vamos a la última pregunta de este ejercicio, que dice lo siguiente. ¿Cuál es el número promedio de correos de estudiantes que recibe el profesor? Me pregunta por el número promedio de correos del profe. Entonces, chicos, si me dice el número promedio de correos del profesor, ¿esto qué es? Ya lo dijo Jan. Ahora, otra persona que lo diga. ¿Qué es? Si me dice el número promedio. Pueden escribirlo allí en el chat, qué es lo que opinan. ¿Qué es el número promedio en este caso? ¿Qué creen que sería? La media. Muy bien, Luis. Ahora, ¿esta media cómo la expreso? ¿La expreso como X barra o la expreso como mu? Recuerden que esa U se dice mu, por si acaso. ¿La expreso como X barra o la expreso como mu? Dice, puede ser X barra. No, Luis, lamentablemente cuando nosotros tratamos con distribuciones, con variables aleatorias, siempre nosotros, cuando nos dicen promedio, nosotros tenemos que utilizar mu. ¿Por qué? Porque por algo me lo están diciendo. Pues recuerden que es una de las cosas importantes que tenemos que recordar al inicio cuando trabajamos con la distribución. Mu, que es la media, y sigma cuadrado, que es la varianza. En este caso, mu es la media, que es igual a n por p. Entonces, lo único que tengo que hacer es multiplicar n, que son los 35 correos, por p, que es 0.30. Y si no me equivoco, sale, a ver, 0.30, sale 10.5. Entonces, ¿cómo concluyo en esta pregunta? Que el número promedio del profesor de sus estudiantes
porque recuerden que aquí el éxito es que ay, perdón, Jan levantó la mano, dime Jan. Sí, lo que noté también era que la probabilidad, o sea, cuando me dice exactamente un estudiante también debe ser exacta. O sea, tiene que ser un número entero. Un número entero, ¿te refieres que en la parte de aquí? Sí. Tú dices que la probabilidad debería de ser un número exacto. No, o sea, cuando tomamos, por ejemplo, exacto, por lo menos 10, por lo menos 11, ¿Ya? ya como que siempre se toma el entero. O sea, El sería un entero. error, por ejemplo, coger, qué sé yo, 10.5 ahí. Claro, porque mira, recuerda que en este caso tú mira la variable, pues si te dice mails, no puedes decir 10.5 mails, pues no, depende de la variable. Por ejemplo, si yo te dijera, qué sé yo, la variable tiempo, sí tendría sentido, por ejemplo, coger 1.5 horas. Sí, ahí sí tendría sentido, pero como estamos hablando de mails, exactamente como tú dices, no tiene sentido tomar, por ejemplo, 10.5 mails, ¿ok? ¿Sí? Ya, listo, gracias. Aparte, recuerda, métetelo en la cabecita, recuerda que son variables discretas, o sea, que son números específicos, ¿ok? Siempre van a ser números específicos en esta parte de probabilidades discretas, ¿sí? Con eso no sé si queda más claro, simplemente que en tu cabeza se quede, son variables discretas, entonces son números específicos, ¿sí? ¿Sí, ya? Sí, gracias. Listo, de nada. Ahora, lo importante aquí en lo de la distribución binomial es que tienen que saber, en primer lugar, cuál es su muestra, o bueno, en este caso su totalidad de elementos, cuál es a lo que se refiere con su éxito y cuál es su porcentaje de probabilidad de éxito. Listo, entonces ya hablamos de la distribución binomial. Perfecto. Ahora vamos a hablar sobre la distribución binomial negativa. ¿Okay? Vamos a hablar sobre la distribución binomial negativa, que en realidad, como ya les había mencionado antes, es un caso especial de la binomial. Ahora, vamos a escribirlo, vamos a mostrarlo aquí. A ver, chicos, miren. Dice, distribución binomial negativa. Dice, si X es binomial negativa con parámetros R y P, entonces su distribución de probabilidades, su varianza es esta. ¿Ok? Ahora, en sí, ¿qué es la distribución binomial negativa? La distribución binomial negativa es un caso especial de la distribución binomial. ¿Y por qué? Vamos a escribir cada una de las cosas importantes. Vamos a escribir en primer lugar, vamos a definir cómo se conoce en general a esta variable, cómo la podemos identificar. Sabemos que en este caso X sigue una distribución binomial negativa con R como parámetro y P como parámetro, ¿verdad? Que en este caso, si no me equivoco, la media es R sobre P, ¿ok? La media es igual a R sobre P, y que la varianza va a ser R por Q sobre P al cuadrado. R por Q sobre P al cuadrado, ¿ok? Ojo, Q también lo pueden encontrar como 1 menos P, puede ser cualquiera de las dos formas. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que rescatar o entender de esta variable? Tiene lo mismo de lo que tiene que ver con la distribución binomial. N repeticiones o N ensayos independientes, y que asimismo tiene una probabilidad de éxito y tiene una probabilidad de fracaso. Eso deben de tenerlo claro, porque es un caso especial de la binomial. Ahora, ¿en qué se diferencian? Ah, claro, y su soporte, que su soporte también va, en este caso, el soporte de la binomial negativa no va desde cero. El soporte de la binomial negativa va desde R más 1 y así sucesivamente. Ese es el soporte. Ahora, ¿qué más? Ah, que la función de probabilidad. La función de probabilidad es la siguiente.
En este caso era R-1, X-1 multiplicado por, si era, a ver, X-1, R-1 multiplicado por P a la R, por P a la R, y aquí 1 menos P, también le pueden poner Q, eso elevado a la X. X menos R, ¿sabes? Ya, a ver. Entonces, como les estaba diciendo, aquí nosotros ya tenemos lo importante. Como por ejemplo decir de que una distribución sigue una distribución binomial, los parámetros R y P, sabemos la media que es esta, la variante es esta es la función de probabilidad, y que este soporte ya es un poco diferente, no va desde 0, sino que va desde R. Ahora, recuerden de que tiene estas mismas características. Ahora, ¿cuál es la diferencia principal? ¿Cómo yo defino esta variable aleatoria? La variable aleatoria que tiene que ver con la distribución binomial se define de la siguiente manera. El número de repeticiones de ensayos o de cosas, repeticiones, ensayos, sucesos, cosas, hasta hallar el R-ésimo éxito. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Digamos que yo tengo 10 estudiantes. Y a mí me dicen que de estos estudiantes me preguntan lo siguiente. Recuerden que con la pregunta yo identifico la variable y cómo plantear la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad? Es la probabilidad de que el quinto estudiante sea el segundo en tener calificación de... Yo sé que suena como trabalenguas, pero esta es la estructura en la cual casi siempre nos presentan el tipo de distribución binomial negativa. Siempre nos están diciendo como que, digamos, en este caso, representándolo, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que de una totalidad de n, ¿verdad? Ensayos, esto se le puede decir ensayos, sucesos, repeticiones, cosas, etcétera. O muestra, también le pueden decir si ustedes quieren decir, ¿ya? Que, por ejemplo, de toda mi muestra, yo tome un quinto alumno, o un sexto alumno, o un séptimo alumno, y que tenga una característica en particular. Y la característica en particular es que sea el segundo en tener una calificación de 100. O sea, de que quizás pudo haber pasado, de que, qué sé yo, el tercer estudiante fue el primero en sacar. Entonces, de esta manera es como a mí siempre me muestran como que la distribución binomial negativa. El número de repeticiones, ensayos o sucesos hasta hallar el R-ésimo éxito. En este caso, yo sé que aquí en mi pregunta, ¿verdad? Las repeticiones o los sucesos o las muestras son los estudiantes. ¿Y cuál es el éxito? El éxito es que la calificación sea de 100. Entonces, siempre métanse en la cabeza. ¿Qué es N? ¿A qué se refiere con el éxito? ¿Y cuál es su probabilidad de P? Entonces, siempre repítanse eso en la cabeza cuando vean binomial y binomial negativa. ¿Qué es N? En este caso, los estudiantes. ¿A qué se refiere con éxito? Que en este caso es que sea la calificación de 100. ¿Y cuál es su probabilidad de éxito? Para la binomial negativa vamos a tener siempre una estructura de preguntas como esta, que en este caso, por ejemplo, yo tengo 10 estudiantes. Recuerden que siempre de su pregunta, siempre de la pregunta, ustedes van a ser capaces de lograr sacar el tipo de variable que es X y van a poder plantear pues la probabilidad. ¿Ok? Ahora, en este caso, en esta pregunta me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que el quinto estudiante, o sea, el quinto ensayo, el quinto suceso, sea el segundo éxito, o sea el segundo en tener calificación 100? Como aquí se lo puede mostrar, ¿ok?
Hasta allí alguna pregunta. Igualmente lo vamos a ver más a fondo en un momentito que vayamos a hacer el ejercicio. Dice 0.125. Es solamente un ejemplo, ya no era algo formal. Pero gracias por tu respuesta. A ver, vamos a ver si efectivamente concuerda con lo que tú dices. A ver, ya que ya nos dio un valor de 0.125 de probabilidad, vamos a ver si es cierto, ¿ok? A ver, dice que en este caso la probabilidad de que x sea igual a x va a ser igual a r menos 1, x menos 1, ¿verdad? Que en este caso, si no me equivoco, va a ser p a la r, p a la r y q a la x menos r. Entonces, se supone que me dice de que el quinto estudiante, segundo en tener éxito. Vamos a plantearlo con este ejercicio sencillito como para que quede más claro. A ver, en este caso, yo tengo ya entendido que mi N o mis sucesos son los estudiantes, ¿verdad? Y yo que en total de estudiantes yo tengo 10 estudiantes. Y que yo sé que mi R, en este caso, representa ¿qué cosa? A mi estudiante con 100. Y me dice que R es 2, porque está buscando el segundo estudiante con 100% en calificación. Entonces, ya con mi pregunta, yo sé el tipo de variable, yo sé que es un tipo de distribución binomial negativa, ¿verdad? Yo sé que puedo definirlo de esta manera, sé que X va a seguir una distribución binomial negativa. No tengo una media porque solamente era un ejemplo así whatever y tampoco tengo una varianza porque no era un ejercicio así whatever. Pero, por ejemplo, lo que sí puedo hacer es definir el tipo de variable. Por ejemplo, el número de estudiantes hasta llegar al Résimo con calificación 100. Entonces, yo lo planteo aquí de que X, en este caso, X se supone que es el número de estudiantes hasta llegar al Résimo con calificación 100. En este caso, yo sé que sería X, el estudiante, 5, ¿verdad? Porque sería el quinto estudiante. R, yo sé que en este caso es el número de éxitos, que va a ser 2. Perdón, déjenme ver una cosita, creo que aquí soy. Perdón, es aquí al revés, en la fórmula, carajo. Siempre confundo esta parte de la fórmula. Ahí sí. X menos 1 y R menos 1, ya decía yo, me va a salir raro. Pero bueno, ahora sí. En este caso, 5 menos 1, porque son los 5 estudiantes, 2 menos 1, que es el éxito. P, en este caso, digamos que la probabilidad de que un estudiante tenga, qué sé yo, 100% de calificación sea 0.50, porque, ojo, yo no les había dado un valor. Digamos que sea 0.50, lo elevo a la R, que es la cantidad, como que el Résimo éxito, que sería 2, y aquí 0.50, y sería pues 5 menos 2, ¿ok? Más o menos de esta forma yo podría como que plantear en este ejercicio. Aunque en realidad no sé de dónde ya sacaste ese 0.25, porque en primer lugar no te di un porcentaje de probabilidad, si lo hice. Sabes que yo también le asumí 0.5. ¿Le pusiste 0.50? ¿O cuánto Sí, le pusiste? sí, Ah, ya bueno. Justo de casualidad tú también le pusiste 0.50. También le pusiste 0.50, dijiste. sí. Ya, bueno, ya. Casualmente Jan también le puso 0.50. Estamos conectados. Y bueno, ya, pues, y le salió que como respuesta es 125, o sea que el 12.5%. Entonces, ¿cómo yo concluyo con esta pregunta? Que la probabilidad de que el quinto estudiante sea el segundo con una calificación de 100 es de 12.50. Recuerden que para poder concluir, les puede ayudar para entender mejor el problema. La probabilidad de que el
quinto estudiante sea el segundo con 100, es de 12.5%. ¿Ok? Ahora, alguien está preguntando, dice, pero lo hice en R, no tengo calculadora, se le acabó la pila. No te preocupes. Bueno, ya pues, entonces, listo. Si ven más o menos cómo se realizaría un ejercicio, ahora vamos a realizar un ejercicio de verdad, ¿ok? Un instante. Ay, ay, ay. Ya, a ver. Déjenme buscar el ejercicio para poder plantearse. Ya, chicos, a ver, aquí tenemos el ejercicio. A ver, miren. ¿Qué dice? Dice, se conoce que a través de la experiencia del departamento de calidad de una empresa, que en uno de los procesos productivos, el porcentaje de disconformidad es del 15%. ¿Okay? Dice, preocupados por tan alto porcentaje, se procede a la inspección uno a uno de los productos que se elaboran en un día. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que el sexto producto revisado sea el tercero que se encuentre con inconformidad? Ahora, chicos, comencemos a hilar fino con respecto al ejercicio. En primer lugar, ¿cómo yo defino o cómo yo me doy cuenta que es una distribución binomial negativa? Ustedes mismos díganlo, por favor, para que ustedes puedan identificarlo, ya sea por el chat o desmutense. ¿Cómo yo estoy segura, claro, sin tomar en cuenta el título, de que es binomial negativa? ¿Cómo yo me doy cuenta? O sea, por la forma en que está formulada la pregunta, porque usted decía que más o menos parecía Sí, trabalengua por el... exactamente, exactamente. Como tú dices, siempre, siempre cuando yo voy a comenzar con probabilidades, yo tengo que ver mi pregunta. Recuerden que de la pregunta ustedes van a sacar cómo va a estar definido X y qué distribución va a llevar X. Y aparte, si es una distribución binomial negativa, ustedes van a poder hallar de la información de aquí, eso sí lo van a hallar de acá, probablemente, van a poder sacar qué es N, en este caso, que es el éxito en esta situación, que es R, y también van a poder sacar una cosa más que me había olvidado de cómo era que lo había definido. A ver, ¿cómo qué más que ves aquí? Ah, sí, y su probabilidad de éxito. Exactamente. Miren, si ustedes se dan cuenta, justo, ahí se desapareció, pero bueno, como les estaba diciendo, en sí, siempre cuando ustedes vayan a trabajar, lo que tienen que hacer es ver en su pregunta para poder determinar qué es X, qué distribución sigue X, y por ejemplo, ustedes ya van a poder, mediante la información, saber qué es M, identificar qué es R, o sea, cuál es su éxito y cuál es su probabilidad de éxito o de fracaso. Entonces, mucho, mucho, mucho ojo con eso. Vamos a realizar el ejercicio como tal. Ya, entonces vamos a realizar el ejercicio como tal. Recuerden, siempre de la pregunta que yo voy a obtener, de la pregunta yo voy a obtener X, voy a obtener X que sigue la distribución, voy a poder obtener cuál en este caso es el planteamiento de mi probabilidad, y de la información yo voy a poder obtener cuál es mi N, en este caso, qué representa mi éxito. Y bueno, también en la misma pregunta inclusive pueden encontrar qué es lo que representa su éxito y su probabilidad asimismo de éxito o de fracaso, porque les pueden dar cualquiera de los dos, no siempre les van a dar la probabilidad de éxito. A veces para jugar con sus cabecitas les dicen cuál es la probabilidad de fracaso. Entonces, recapitulemos. ¿Qué dice la pregunta? La pregunta decía lo siguiente, les voy a hacer captura para que puedan leerla allí en el chat. Okay. Vamos a mandarlo. Listo.
Entonces, eso de allí. Vamos ahora sí a continuar con lo que estábamos escribiendo. ¿Verdad? Perdón. Ahora, entonces, en este caso, ¿cómo yo voy a definir X? X yo sé ya definitivamente que sigue una distribución binomial negativa. Ahora, en este caso, en el ejercicio, ¿qué es lo que me está mencionando? Vamos a comenzar a sacar los datos. Ahí sí dice. Dice que se conoce que a expedientes productivos el porcentaje de disconformidad es el 15%. Preocupados por tan alto porcentaje, se procede a la inspección de uno de los productos elaborados en el día. Ya, ahorita. Ahora, cabe decir de que aquí, recuerden, de que en la distribución binomial negativa, ya no vamos a utilizar, por ejemplo, N y P, sino que vamos a utilizar R y P. Entonces, disculpen aquí que yo haya escrito N no lo van a necesitar, sino simplemente R. Y entonces vamos a escribir. Los parámetros que yo voy a necesitar es tanto R como P. Ahora, en el ejercicio me decía lo siguiente, me decía que en el departamento, ¿verdad? Yo conozco que el porcentaje de disconformidad es del 15%. Entonces, yo digo que mi probabilidad de disconformidad, o sea, es del 15%. ¿Cómo yo sé en este caso que el 15% es mi probabilidad de éxito? Por la misma pregunta, porque la pregunta a mí me dice que, ¿cuál es la probabilidad de que el sexto producto, o sea, X igual 6, revisado sea el tercero que se encuentre con disconformidad? Por eso es que yo me doy cuenta de que la probabilidad de éxito es la de disconformidad, porque me lo dice en la pregunta, ¿ok? En este caso, mi probabilidad de éxito sería la disconformidad, que sería el 0.15. Entonces, ¿yo cómo definiría? Recuerden que aquí, en este caso, voy a borrar esto de aquí. Voy a borrar esto de aquí y lo voy a poner un poquito más por acá. Voy a poner un poquito más por acá para que no se vea feo. Aquí, la información. La información, lo que vamos a hallar es P o vamos a hallar P. Entonces, déjenme borrar este R aquí, mejor lo voy a poner como por acá, como para que se entienda. Ahora, X en este caso es el número de qué cosa? El número de productos, en este caso, el número de productos hasta hallar el Résimo con disconformidad. ¿Ok? Entonces, chicos, si notan cómo nosotros estamos planteando de una manera diferente la binomial de la binomial negativa. En la binomial, nosotros utilizamos N y P. Aquí nosotros utilizamos como parámetros R y P. Ahora, por ejemplo, nosotros sabemos que de la pregunta podemos sacar X, o sea, que en este caso sería el número de productos hasta llegar al Résimo con disconformidad. Podemos sacar en este caso ya el planteamiento de nuestra probabilidad y sabemos que en este caso R representa nuestra disconformidad con el producto. Disconformidad. ¿Por qué? Todo basándome en la pregunta. Ojo, si notan, perdón, alguien me escribió algo. Dice, está compartiendo la pizarra. ¿Sí se está viendo lo que estoy compartiendo? ¿Sí se ve lo que estoy escribiendo, chicos? Luis me pregunta si se veía. Sí se ve, sí, no, sí, ya, sí se ve, perdón. Listo. Entonces, miren, yo quiero que noten muy bien la diferencia entre la binomial y la binomial negativa, porque yo sé que se parece. En primer lugar, la binomial negativa, la binomial y la binomial negativa tienen dos cosas similares, que son los números de repeticiones, las independencias, P y Q. Ambas también tienen, por ejemplo, tienen una función de probabilidad, tienen una media y tienen una varianza. Tienen un soporte, tienen también un tipo de variable. Pero son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque aquí, como yo les expliqué, en primer lugar, la binomial negativa utiliza R y P, no utiliza N y P. La forma de la media es distinta, la forma de la varianza es distinta, el soporte es distinto, no va desde 0, va desde R.
la función de probabilidad, aunque se parece, igualmente es distinta. Y sobre todo, sí, no te preocupes, Carla, igualmente todo va a quedar grabado ahí para que tú lo revises, ¿sí? No te preocupes. Ya, y sobre todo, ¿cómo está definida la variable? Mientras que en la distribución binomial es el número de repeticiones hasta llegar a un éxito, en la binomial negativa es el número de repeticiones hasta llegar al R-ésimo éxito. Entonces, mucho cuidado, hagan muy bien la diferencia. ¿Sí, chicos? Traten de hacer ejercicios relacionados con eso para que no se confundan. Entonces, como decíamos, en el ejercicio a mí me daba una probabilidad de éxito, que en este caso es la inconformidad, que es 0.15, ¿verdad? Lo voy a borrar de aquí para que no nos confundamos. ¿Ya? Y por ejemplo, yo sé que es la binomial negativa por la forma de la pregunta, yo sé que en este caso R es la disconformidad y que P en este caso es la probabilidad de éxito. Y yo defino mi variable como el número de productos hasta llegar al R-ésimo con disconformidad. Entonces yo puedo volver a escribir X, que es una distribución binomial, ¿verdad? En este caso con R y una probabilidad del 0. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que el sexto producto sea el tercero con disconformidad? Entonces, X y R. Entonces, escribimos con la misma fórmula que nosotros teníamos aquí, ¿verdad? Que es X menos 1, ¿verdad? O sea, 6 menos 1. En este caso, 3 menos 1. Luego multiplicamos P, que en este caso es 0.15, ¿verdad? Perdón, alguien me está escribiendo. 0.21 te sale ya. Muy bien, gracias. En este caso, P, que es 0.15, ¿verdad? Q, que es 0.85. Aquí, si no me equivoco, es a la R, que es 3, y aquí es 6 menos 3, porque es X menos R. Ya nos dice que sale 0.021. 0.021. O sea, un 2.1%. Por lo tanto, concluyo que la probabilidad de que el sexto producto sea el tercero con disconformidad es del 2.1%. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda hasta allí, chicos? Ya hemos visto distribución uniforme, experimento Bernoulli, binomial y binomial negativa. ¿Tienen alguna duda hasta allí? Miren, chicos, como ya les he mencionado, nosotros tenemos que ver todas estas distribuciones. Ya vimos el uniforme, vimos el experimento Bernoulli, vimos la binomial negativa. Hasta ahorita, de lo que les he estado presentando de distribución binomial y binomial negativa, ¿existe alguna duda antes de pasar con la última distribución, que es la Poisson? Listo, Luis. Si no hay ninguna pregunta, entonces continuamos con la última distribución. Me dan un instante, por favor, mientras les proyecto las diapositivas. A ver, me dan un momentito. Aquí está. Me dan un instante.
Listo, chicos. Entonces, vamos a continuar. Disculpen la tardanza. Ahora sí. A ver. Dice, distribución Poisson. Esta es la última distribución con respecto a las variables discretas, ¿ok? Dice que en ciencias e ingeniería es común enfrentar problemas en los que es de interés conocer un determinado hecho que ocurre. Por ejemplo, dice que cada unidad de tiempo o en cada unidad de espacio, una variable aleatoria discreta que es Poisson con parámetro lambda, cuando y solo cuando su distribución de probabilidades está distribuida de esta manera. Ahora, aquí como tal no nos está dando mucha información de qué es la distribución Poisson, pero vamos a hacer como que un pequeño ejercicio, una pequeña como que ilustración de lo que es. ¿Ok? En la vida real, por ejemplo, digamos que nosotros estamos en la fila de un banco, ¿ya? Digamos que nosotros estamos en la fila de un banco, esta soy yo, este es Jan, este es Luis, a ver quiénes más están, Dayanara y yo. Dayanara y yo, ¿ok? A ver, cuando nosotros hablamos de la distribución Poisson, nosotros estamos hablando de cierta cantidad de éxito en un lapso de tiempo, ¿sí? Ahora, yo sé que aquí me dicen cierta cantidad de tiempo en un lapso, de cierta cantidad de éxito en un lapso de tiempo. Ustedes dirán, bueno, pero el tiempo no es algo discreto, el tiempo es algo continuo. Entonces, ¿cómo es una variable aleatoria discreta? ¿Por qué es una variable aleatoria discreta? Porque no me voy a fijar en el tiempo, sino en la cantidad de éxitos que existen durante esta cantidad de tiempo. Y esta cantidad de éxitos usualmente están referidos hacia, en este caso, cosas que son discretas. Por ejemplo, digamos, el número de personas que son atendidas en un banco en una hora, ¿ok? Más o menos de esta forma se ve una distribución Poisson. Siempre en la distribución Poisson, por ejemplo, como en mi dibujito aquí, digamos que estoy yo, está Jan, está Luis, Dayanara, está John, y todos estamos en un banco, ¿verdad? Estamos esperando que nos atiendan. Entonces, la distribución Poisson se definiría como que la cantidad de éxito en un lapso de tiempo, que traducido a nuestra situación podría ser la cantidad de personas que son atendidas en un banco en una hora. Si ustedes se dan cuenta, esta variable aleatoria no se está fijando, no se está como que enfocando en el lapso de tiempo. ¿Por qué? Porque el lapso de tiempo es algo continuo. Entonces, en sí en lo que se está fijando es en la cantidad de personas, en algo cuantitativo discreto, que es el número de personas que son atendidas en esa cantidad de tiempo. Entonces, vean muy, muy bien esta diferencia. La distribución Poisson no se está enfocando en el tiempo. Ojo, la distribución Poisson siempre, siempre, siempre tiene que ver con ejercicios relacionados con tiempo. Relacionados con tiempo. Pero a pesar de que estén relacionados con tiempo, no es que se está enfocando en el tiempo como tal, sino en la cantidad de los éxitos, o en este caso de las variables discretas, como el número de personas, que se dan, en este caso, como éxito durante este tiempo. ¿Ok? No sé si se comprende, si hay quizás alguna duda hasta allí. Esto es como que lo más básico como para ilustrarlo, como para que entiendan a qué me estoy refiriendo. ¿Tienen alguna duda hasta allí, chicos? Quizás algo que no se esté entendiendo por el momento.
Bueno, si no hay ninguna duda, entonces ahora sí vamos a lo formal. Entonces, ustedes ya saben, ¿verdad? Que hay que definir la variable, ya vamos a escribir cómo se la define. Sería x, sigue, perdón, lo siento, a veces me trago bien feo. Sigue una distribución Poisson con un parámetro lambda, ¿ok? Sabemos que tenemos una media, tenemos una varianza y tenemos una función de probabilidad de x, ¿ok? Ahora, ¿cómo está definida, cómo está definido todo esto? Si ustedes se dan cuenta, la media es lambda, la varianza es lambda, y la distribución de probabilidades lambda a la x, Euler a la menos lambda, sobre x factorial. Entonces, vamos a escribir eso, ¿verdad? Vemos que en este caso, mu es lambda, y la varianza es lambda, y que en este caso es lambda elevada a la x. Lambda elevada a la x, lambda elevada a la x, Euler elevada a la menos lambda, sobre x factorial, donde el soporte va desde 0 hasta, bueno, hasta donde tenga que ir, ¿ok? De 0 en adelante. ¿Ya? Listo. Entonces, estas son las características que nosotros necesitamos. Siempre recuerden que qué cosa, que en la pregunta que nosotros obtenemos, en las preguntas nosotros siempre obtenemos lo que es X, qué distribución sigue y cómo plantear nuestra probabilidad, y que de la información, ya ahorita vamos a ver en este caso lo que vamos a obtener es lambda. Entonces, en este caso, en la pregunta, siempre nosotros vamos a obtener qué cosa, X, qué distribución sigue X, vamos a obtener en este caso también cómo plantear nuestra probabilidad, y que de la información lo que vamos a obtener es lambda, ¿ok? Lambda, la media y la varianza. Así es algo que se me había olvidado decirles, de que en las distribuciones de que ustedes tengan media y varianza, que se les den, las van a obtener usualmente de la información, ¿sí? Y si no, pues van a tener que sacarlas con los datos que les den. Ahora, ¿cómo se definiría la variable aleatoria X que sigue una distribución Poisson? Como el número de éxitos en un lapso lambda de tiempo. ¿Ok? Es el número de éxitos en un lapso lambda de tiempo. Lambda, o sea, hay cierta cantidad de tiempo. Entonces, esto es con respecto a lo que tiene que ver con cómo está estructurado tal. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Un pequeño ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio de lo que tiene que ver con la distribución Poisson. A ver, me da un instante para poder proyectar. Ya, a ver, aquí está. A ver, dice, los usuarios de un sistema computacional se quejan de esto. Dicen, ya que el número de veces a la semana que el mismo falla es considerado muy alto. Al estudiarlo, un grupo de consultores ha modelado el número de caídas semanales como una variable aleatoria Poisson con parámetro de lambda igual a 3.2 caídas por semana. Entonces, dice, determinar la probabilidad de que el sistema falle 4 veces en una semana cualquiera. Entonces, vamos a plantear eso de ahí, ¿ok? A ver, en primer lugar, en este caso, lambda también nosotros debemos de definir. Algo también que diferencia en este caso de las otras distribuciones es que hay que definir qué es lambda. Ahora, en este caso lambda a mí me dice que son el número de caídas semanales. Entonces, que es 3.2 caídas semanales. Ahora, ¿por qué es importante esto de poner semanales? Porque recuerden que lambda está asociado con el tiempo. Entonces, yo necesito, perdón, no estaba proyectado. Bueno, aquí como les estaba diciendo,
Algo que también diferencia la distribución Poisson de las otras es que hay que definir lo que es lambda. En el caso de aquí, por ejemplo, yo voy a comenzar definiendo mi lambda, porque casi siempre es lo más sencillo, ¿sí? Y yo defino lambda como 3.2 caídas semanales. ¿Por qué es importante que defina que son semanales? Porque está relacionado con el tiempo. Entonces, siempre lo tengo que manejar, ya sea con semanas, sea con años, sea con horas, sea con minutos. Yo tengo que saber específicamente a qué se refiere. Ahora, ya tengo eso. Yo sé que en este caso voy a tener que sacar mi X. Yo sé que en este caso X va a seguir una distribución Poisson con un lambda igual a 3.2 semanal. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, mu, yo ya de por sí puedo sacar mu, que es 3.2. Puedo sacar la varianza de una vez, que es 3.2. Y voy a comenzar con mi distribución de que X sea igual a cierta cantidad, dependiendo, pues en este caso, de la pregunta. Ahora, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es la siguiente. Dice, determinar la probabilidad de que el sistema falle 4 veces en una semana cualquiera. Entonces, mi X, ¿qué sería? El número de veces que falla el sistema. Si ustedes se dan cuenta, en este caso, el número de éxitos, en este caso mi éxito es el número de veces que falla el sistema. Aquí ustedes se pueden poner entre comillas, bueno, no, simplemente defínanlo de esa manera. En este caso, simplemente pónganlo de esa manera, como que el número de veces que falla la semana. Pero ustedes ya saben en sí que X se define como el número de éxitos en un lapso lambda de tiempo. Entonces, ustedes definen su lambda, que es 3.2 caídas semanales, y definen su X, que es el número de veces que falla el sistema. Ahorita sí, como para relacionarlo con el lambda, lo que pueden poner es durante la semana. Y ustedes ya van a saber que en este caso está haciendo alusión al lapso de tiempo que es lambda. Ahora me dice que falle 4 veces. Entonces yo escribo lambda, que es 3.2, y eso de allí, si no me equivoco, estaba elevado a la X, si no me equivoco, a la X, que es 4. Luego de allí pongo Euler elevado a la menos lambda, o sea, la menos 3.2, sobre 4 factorial. Ya, sobre 4 factorial. Y de esa manera yo estaría sacando la probabilidad de que el sistema falle 4 veces durante la semana, en este caso con un lambda o con un promedio de caídas de 3.2 semanales. ¿Alguien puede sacar este valor, por favor? Mientras yo trato de sacarlo aquí en la calculadora, please. Listo, chicos. Miren, si ustedes se dan cuenta, el porcentaje que me sale es de 17.80%. Entonces, ¿cómo yo puedo concluir? La probabilidad de que el sistema falle 4 veces en una semana con un lambda o promedio de caídas semanales de 3.2 es del 17.80%. Entonces, ¿cómo concluyo?
que la probabilidad de que el sistema falle 4 veces en una semana, con un promedio de caídas semanales, aquí haciendo alusión al lambda, es del 17.80%. Entonces, chicos, hasta allí, ¿alguna pregunta de cómo planteamos este ejercicio con distribución Poisson? Algo que no se haya comprendido, algo que no se haya entendido, cualquier cosa pueden hacerme la pregunta como ustedes prefieran. ¿Tienen alguna pregunta quizás? ¿Alguna duda? Pueden escribirme por el chat o pueden desmutearse. A ver, alguien me está escribiendo algo. Sí, Luis, esta distribución es más fácil que las otras, pero no te confundas, o sea, no te confíes, porque hay veces en las que lo ponen así, todo rarito, para que te confundas, pero sí, en general es un poco más sencillo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra inquietud antes de hacer el último ejercicio? ¿Tienen alguna pregunta antes de realizar el último ejercicio? Entonces, si no tienen ninguna pregunta, quiero que me respondan ustedes mismos esto de aquí. ¿Cuántas fallas semanales? A ver, por favor, les voy a dar unos 2 minutos. ¿Sí? 2 minutos, respóndanme esta pregunta. ¿Cuántas fallas semanales se esperan? ¿Okay? Tienen 2 o 3 minutitos, escríbanlo por el chat o desmutéense. Perdón, es que esta cosa comienza a fallar cuando tengo conectada la tablet. Ya, ahí sí. Esa última pregunta, respóndanmela, por favor. ¿Cuántas fallas semanales se esperan? Tienen unos minutitos, traten de pensarlo. En realidad la respuesta es bastante sencilla. En realidad la respuesta es bastante sencilla, así que tienen 2 minutitos. Listo, chicos. Entonces, ¿no tienen ninguna idea de cómo se puede hacer esa pregunta? A ver, miren.
A mí simplemente me están diciendo cuántas fallas semanales esperan. Si a mí me dicen algo de manera generalizada, como que cuántas fallas semanales esperan, aquí nosotros podemos utilizar la media, pues chicos. ¿Por qué? Porque, miren, no me están dando ningún dato, no me están diciendo, por ejemplo, qué sé yo, se esperan 4 fallas, o me están diciendo cambiado el lambda. No me han dicho nada de eso, simplemente me están diciendo de manera generalizada cuántas fallas se esperan en la semana, o sea, que cuántas fallas en promedio se esperan a la semana. ¿Cuántas fallas semanales se esperan? ¿Cuántas fallas semanales en promedio se esperan? Simplemente es como un juego de palabras. Si ustedes no les dan nada, si simplemente les dicen se esperan, recuerden que la media es la esperanza matemática. Entonces, allí simplemente sería mu igual a 3.2 caídas semanales. Y ya, y eso es todo. Simplemente tal cual. Listo, chicos. A ver, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Nosotros ya el día de hoy hemos revisado todo lo que tiene que ver con las distribuciones discretas, ¿verdad? Vimos, perdón, distribución uniforme, vimos experimento Bernoulli, binomial negativa, vimos Poisson. Vimos cada una de esas distribuciones con sus respectivos ejercicios. Recuerden que el día de mañana vamos a hacer una práctica en R, una práctica a la misma hora, así mismo, de 11, no sé si vaya a durar 1 hora y media o vaya a durar una sola hora, pero vamos a hacer la aplicación de estas distribuciones de aquí, ¿sí? Así que no se lo pierdan como para que ustedes ya vayan así sabiendo cómo aplicar estas distribuciones. Nuestra primera práctica en R, que fue la semana pasada, fue solamente como de testeo, porque en realidad no teníamos mucho que hacer. Sin embargo, ahorita sí, porque tenemos todas estas distribuciones. Entonces recuerden, allí anótenlo en un papelito, ¿verdad? Allí anoten en un papelito, no sé, yo lo voy a tocar aquí como mi planificación. Y no se olviden, porfa, ¿sí? Como ya les había dicho, la semana pasada nosotros revisamos todo lo que tenía que ver con las tablas de frecuencia, revisamos todo lo que tenía que ver también con medidas, ya sea de posición, tendencia central o de dispersión también. En esta semana, si no me equivoco, vimos lo que tiene que ver con probabilidades y también vimos variables aleatorias discretas. La semana pasada apenas vimos una pequeña introducción a R y en esta semana pues en R vamos a ver una práctica ya sea de 1 hora o de 1 hora y media, no estoy muy segura, mañana a la misma hora, o sea a las 11, con estas distribuciones. La siguiente semana vamos a ver lo que tiene que ver con variables aleatorias continuas, ¿sí? Y en la última semana vamos a ver variables aleatorias conjuntas, ¿sí? ¿Por qué le doy más importancia? Bueno, no más importancia, sino como que más tiempo a las variables aleatorias continuas y conjuntas, porque tienden a ser un poquito más complicadas. Así que, en realidad, esa va a ser nuestra planificación para esta semana. De verdad, me disculpo por la tardanza del día de hoy. Espero que lo que hayamos visto el día de hoy les haya servido muchísimo. Agradezco su asistencia y disculpen cualquier cosa. Si no tienen ninguna duda, pues pueden marcharse. No se olviden que mañana tenemos la práctica y eso sería todo. Gracias por todo. Gracias a usted, profe. Bye. Gracias, ya. Chao.